오늘 하나님의 La 말씀은 palabra de Dios, Mateos capítulo 26, versículo 31 hasta el 35. 마태복음 Mateos capítulo 26, versículo 31 hasta el 35. 말씀을 같이 Vamos a leer todos juntos. 독하도록 하겠습니다. 시작. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. Amén. 이 시간 우리는 En 하나님의 esta 말씀을 hora, al recibir la palabra del Señor, oremos para que esa palabra pueda venir dentro de nosotros. Y también oremos por el obispo, para que pueda ser, a sus labios puedan ser ungidos por el Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 귀한 시간 우리는 우리 영혼의 참 아버지 진리의 말씀을 내 영혼 가운데 담는 이 시간이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 또 우리 감동 입술의 기름 부사 말씀의 지혜와 말씀의 능력을 더하여 주심으로 말미암아 그 하나님의 하시는 말씀을 우리 영혼이 진실로 깨닫고 우리 삶에 있어서 참 아버지 진리의 말씀으로 내 영혼을 소해 나가는 거룩한 증거의 시간이 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지 정말 떠내려가지 않게 도와주시고 말씀을 온전히 붙잡는 우리의 심령 되게 도와주시고 말씀 안에 거하는 큰 기쁨이 있는 우리 모든 심령이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리의 생각과 뜻으로 살지 아니하며 하나님이 우리에게 주시는 그 진리의 말씀 안에 거하는 기쁨과 충만함이 있는 이 모든 시간이 될 수 있도록 하나님께서 붙들어 주심으로 말미암아 주 앞에 나가는 모든 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 이 귀한 날을 맞이하여 en este día santo, 들을 수 있도록 te queremos dar gracias porque tenemos esta oportunidad para poder recibir tu palabra. 당신의 영원한 뜻을 밝히시기 위하여 Padre Dios, tú para mostrar tu voluntad, ayuda, Señor, a tu siervo. 하신 바를 Y ayuda, Señor, para que puedas llevar esa palabra según tu voluntad. 선포하게 하시고 Ayuda, Señor, que puedas llevarla con tu poder. Y así todos nuestros miembros humildemente puedan recibir esta palabra. Ayúdanos por el Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 진리를 부인하지 말라. No niegue la verdad. 오늘 하나님의 Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es Padre de la verdad. Él, para hacer conocer la verdad al mundo, envía al Hijo. El que conoce al Hijo conoce la verdad, y el que conoce la verdad es libre de la oscuridad. Dios, para darnos la libertad, envía al Espíritu Santo para que entendamos la verdad. Él hace que creamos que esa verdad es poder y vida. Por lo tanto, somos bautizados por el nombre de Jesús para conocer la verdad. Esto es arrebatar el reino de los cielos. El reino ya ha venido. Si entra en nuestros corazones, los demonios se alejarán y somos libres de toda potestad de la oscuridad. Tenemos que guardar esta fe hasta el final, pero el Señor se preocupará si caemos en tentación y neguemos la verdad. Nos dice que estemos despiertos y aguantemos hasta el final. El poder de la oscuridad entra en la carne y en los pensamientos. Tenemos que vivir día y noche por el Espíritu Santo. El ir en contra de la verdad es la mentira. Nuestro espíritu no debe ser tentado. Solo al vivir por el Espíritu Santo no seremos tentados. El reino de los cielos ya ha venido en aquel que echa fuera demonios por el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del gozo de Dios. No dude de la verdad, sino obedezca. No crea en solo lo que ve con los ojos, sino que tiene que confesarle por el Espíritu Santo. La verdad es a través del Espíritu Santo. Jesús es la verdad. La gracia de la sangre y carne de Jesús es la verdad. 예수의 피와 살의 은혜가 진리이다. Amén.
우리는 어쩌면은 우리 자신을 Nosotros, 과신하고 있는지 모릅니다. hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos demasiado 그러니까 seguro de nuestros pensamientos y de nuestras cosas. Por eso nosotros al vivir nuestra vida, 부딪히는 일들에 대하여 옳고 그름을 판단하게 되는데 nosotros juzgamos qué es lo bueno y qué no lo es cuando vienen ocasiones en nuestra vida. 어쩌면 너무 의지할 수 있습니다. Pero entonces hay a veces en el cual nosotros pues dependemos demasiado en nuestro ser. Pero esto puede puede ser relacionado con las cosas de nuestra vida de fe. 신중하게 대해야 할 문제일 것입니다. Pero este es un problema en el cual nosotros tenemos que pensar un poco más y cuidadosamente. Entre las personas que creen, 하나님을 배신하거나 la verdad, nosotros tenemos esa confidencia, o sea, tenemos esa seguridad 하나님을 부인하거나 de que nosotros nunca vamos a negar al Señor, de que nosotros nunca vamos a ir en contra del Señor. Pero 그렇게 된 자, 넘어져 있는 자들이 hay muchas personas que aunque dicen y afirman esto, pero ya espiritualmente ya han caído. Hay otros que han caído mucho más, que ya no hay forma para que vuelvan atrás, pues a que vuelvan. 또 복음을 받은 자들로서 O también hay personas que han recibido ese evangelio 환경으로서는 그렇게 겉모양새는 나쁘지 y 않다고 podemos ver que esta persona, aunque exteriormente pueda ver que no es tan pues malo, pero pues cuando está viendo, si estamos viendo la perspectiva de la verdad, ya hay muchas personas que han caído y que se han alejado de Dios, aunque incluso esto llegue a no ser pues visto exteriormente. Hay algunas personas que incluso están tratando mal a la iglesia y están haciendo preocupar a la iglesia y están lastimando a la iglesia. Pero estas personas, la verdad, no piensan que lo están haciendo. En sus propias perspectivas, si ven la perspectiva de ellos, obviamente ellos no están haciendo lo malo, sino que ellos toman su propio pensamiento como ese estándar en el cual ellos tienen que juzgar. Y también ellos dependen de los sentimientos, de esos sentimientos, o sea, de lo que ellos sienten para juzgar. 그 느낌에 Estos sentimientos que la verdad no tienen ninguna autoridad o ningún poder. 기준을 둡니다. Y tienen sus estándares con este sentimiento. 그 많은 경우에 있어서 자신의 생각과 마음과 이런 행동들이 Pero 과연인지 아닌지는 ¿será que en medio de todas estas cosas en el cual ellos tienen que juzgar si es bien o mal, cada uno de ellos pues lo hacen, lo pueden hacer, cada persona lo puede hacer, pero no es algo que nosotros decimos que Dios lo haya hecho? 라고 생각하는데 Pero entonces si nosotros pensamos, eso es lo correcto, pero hay muchas ocasiones en las cuales esto se ha alejado mucho de la verdad. 진리는 그것이 옳다고 보실 수 O hay ocasiones que al revés, cuando pensamos que no lo es, pero la verdad nos está diciendo que sí lo es. 그 판단의 주체가 Por eso, ese estándar en el cual nosotros juzgamos, ¿quién es aquel quien pone que hace pues esas determinaciones? ¿Será que es nuestra mente, o sea, nuestra carne? 아니면 성령의 ¿O será que es el Espíritu Santo? Pero esto es algo, comparar eso es algo muy importante. Si vemos en nuestra mente, 심각한 편견을 갖고 있습니다. la mente tiene un prejuicio en todas las cosas y todo lo que esta mente desea es las cosas de la carne. O si estamos hablando de los físicos, o sea, el sobrevivir, pues el sobrevivir de la carne, o sea, tener los beneficios de la carne. 번영을 Y quiere tener, pues, el tener esa victoria, pues, 어떤 al 사람은 producirse. 이제 이런 복음 전파하는 이런 교회의 일원으로서 참여하는 자로서 Pero entonces una persona en el cual dice que está pues llevando en las cosas del Evangelio, pero entonces si esta persona sigue las cosas y piensa que está haciendo lo bueno, pero hay muchas ocasiones en el cual el Espíritu Santo ya dice que esta persona ha caído y que se ha alejado de la verdad. 세상적으로는
Pero entonces, si nosotros, hay muchas cosas en las cuales nosotros determinamos, hay muchas cosas que en el mundo dice que son lo correcto, pero el Espíritu Santo no lo acepta. La verdad es que la carne y el Espíritu, la verdad, constantemente se están chocando. Así es su naturaleza. Es algo que nosotros no podemos evitar. El Espíritu Santo y la carne constantemente se están chocando. Por eso cuando nosotros determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo y juzgamos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, tenemos que pensar bien. La verdad, nosotros no fácilmente podemos decir qué es lo bueno y qué lo no es, sino que primero tenemos que responder, ¿quién es el que está diciendo esto? ¿Quién es el quien está diciendo que lo bueno y lo malo? ¿Quién es? El hombre, al determinar que lo bueno y lo malo, hay dos personas, o sea, dos quienes deciden qué es lo que tenemos que decir. O sea, el primero, ¿quién es? Dios. Dios dentro de nosotros es quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo segundo, ¿qué es? La carne. La carne lo hace solo, o también la carne o lo hace teniendo la influencia de los entornos de este mundo, o también que viene con la influencia del diablo. Estas tres cosas, o hay ocasiones que estas tres cosas, o sea, la carne, el mundo y el diablo, la verdad, están formando una armonía para poder pues decidir qué es lo que uno tiene que hacer. Así es como podemos ver en Gálatas 5:17, de que la carne y el espíritu, la verdad, los dos son en contra de sí y se oponen entre sí. Pero para que no hagáis lo que queréis, o sea, lo que el espíritu quiere, o sea, son enemigos. O sea, son cosas que no pueden ir juntos. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos constantemente pues tratando? Con las cosas o los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, como nos dice en 1 Juan 2:16. Son esas tres cosas que constantemente nosotros tenemos en nuestra carne. Estas tres cosas son las que cual nosotros pues constantemente pues estamos pues tomando y estamos enfrentando en cada día. Pero entonces, ¿qué lo dice? Que eso no proviene del Padre. Y la verdad nos está hablando sobre lo que nosotros tenemos que evitar y alejarnos. Como nos dice en ese versículo, que nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, vienen del mundo. O sea, podemos ver esos dos diferentes sistemas en el cual constantemente están peleando. O uno está hablando ¿de qué? Del mundo. La verdad es que el mundo no tiene ningún interés de acerca sobre la verdad y ni siquiera piensa acerca de la verdad y ni siquiera lo puede ver ni si lo puede conocer. Pero entonces podemos encontrar otro sistema, el segundo, ¿cuál es? Es que en el cual el Espíritu Santo mora en esas personas, en donde esas personas, en que Dios entra en esas personas y son guiadas a través de Dios. Cuando nosotros, la verdad, no podemos dejar a un lado esas debilidades de nuestra carne, esas debilidades en el cual nos influencian. Y la verdad, estas diferentes debilidades que forman a esta carne. Pero la verdad es que el diablo, la verdad, usa los entornos de este mundo, o sea, nuestro propio entorno, para que así vengan y así dominen al hombre. Y así obra de esta forma en el hombre. Pero la verdad es que nosotros podemos ver que a través de este carácter que nosotros tenemos de la carne, la verdad no sabemos si vamos a poder sobrepasar esto. Nosotros en el pasado vivíamos en la carne, pero nosotros ahora tenemos un gran gozo y esa esperanza. ¿Pero qué es esa esperanza? Con lo espiritual. O sea, estamos viviendo con la ley del Espíritu. Y nosotros hemos recibido esa herencia del Señor y estamos haciendo la obra que viene de Dios.
세상 유일한 길이니까요. ¿Por qué? Porque ese es el único camino en el cual nosotros podemos venir delante del Señor. Pero este camino no es algo que nosotros podemos ir sin ninguna dificultad, sin ninguna dificultad en ese camino. O sea, en nuestra vida de fe tenemos esas diferentes dificultades. 자기 영혼을 위해서 Al ir en este camino de la vida, 쉽지 않죠. nosotros al tener nuestra vida de fe, la verdad, al tener esta carne, la verdad, 관심이 없습니다. esta carne no tiene ningún interés en nuestro espíritu. La verdad, incluso esta sociedad en el cual pues es apta para la carne, no tiene ningún interés en el espíritu. Y la verdad, ni siquiera tiene ningún interés si este espíritu cae y será destruido y castigado por toda la eternidad. 이런 모든 판단의 주체가 되려고 하는 것을 Por eso, si nosotros dejamos de que esta carne tome todas las decisiones y que juzguen que lo bueno y lo malo, la verdad nos está llevando, nos está alejando sobre esta vida eterna. 끌려가고 하면은 설령 구원을 받았다. Y sí, incluso si nos dejamos llevar por esas decisiones de la carne, aunque nosotros hemos recibido la salvación, la verdad, nosotros nos estamos alejando y la verdad vamos a llegar en este punto en el cual no la vamos a poder recibir. 함께하지 못하는 거예요. Y aunque dice que ha recibido esa salvación, no puede estar junto, no puede andar junto con la verdad. 세상을 믿지 말라. 그것이 주님의 경고. El Señor nos está advirtiendo que nosotros no creamos en la vida, en este mundo y en estas cosas y en la carne. 자기 목자의 ¿Por qué? Porque el pastor, las ovejas tienen que escuchar solo la voz del pastor. 요한복음에 보면은 정말 주님께서 Si también nosotros vemos en Juan, 마지막 그 고난의 길을 가시기 전에 nosotros podemos ver en ese último momento en el cual antes de ir a recibir los sufrimientos, podemos encontrar esa palabra en el que es más importante, esas palabras en el cual dice en la última cena, 제자들과 헤어지고 그가 en ese momento en el cual antes de dejar este mundo y recibir esos diferentes sufrimientos, Él, pues, como nos dice en Juan 14 hasta el 17, nosotros podemos ver qué tan hermoso y tan glorioso es esa palabra que nosotros podemos encontrar en esos versículos. 6월절 만찬 Pero ¿por qué es tan importante esto? Es que esa Pascua en el cual estuvieron en la última cena, es la última cena que Jesús tuvo en este mundo, y ese es en ese momento en el cual pues nosotros podemos ver qué tan históricamente es ese momento. Y así les dice y les promete: ustedes, yo los tomaré a ustedes al reino de los cielos, y también ustedes de la misma forma continúen esa obra que yo estoy haciendo, y el Espíritu Santo vendrá a ustedes y les guiará. Y ustedes tienen que cumplir con mi mandamiento, y así deben tener los frutos. Y ustedes serán mis discípulos. Y ustedes tendrán las diferentes persecuciones y dificultades, pero ustedes con todo valor sigan adelante. 아버지와 기도하시는데 Pero entonces, en ese momento en el cual Jesús oró delante del Padre, y entonces hizo para que todos los discípulos escucharan. Entonces, ¿qué fue lo que él confesó? Padre, yo he dado a tus discípulos, a todos los que tú me has dado, toda la palabra que tú me has ordenado. Guárdalos para que ellos puedan ser guardados. 가자. Y así luego los toma a sus discípulos, y luego ¿a dónde los toma? Al monte de Getsemaní. 마지막 만찬을 먹으려는 막 Y así ese es el último momento en el cual pues estaban en la Pascua, y entonces estaban llenos de la multitud, y entonces luego fue en un lugar pues callado, y en ese momento pues él paró, pero entonces la Biblia nos dice que él había parado. 말씀하시길 Pero entonces, ¿qué fue lo que les dijo a ellos? Cada uno de ustedes, en un momento, ustedes en esta noche, todos me dejarán, o sea, todos se escandalizaréis, así como nos dice en Mateo 26:31, la palabra que hoy leímos. Y luego, ¿qué fue lo que y así se cumplirá la profecía? 너희가 날 버리라. 버린다는 뜻은 Pero entonces, cuando dice, 버린다. ustedes se escandalizaréis, entonces dice que ustedes me van a abandonar, pero eso no significa que ustedes dejarán a un lado. Si vemos en el texto original, cuando dice esta palabra, está más cerca ese significado en el cual ha caído, el que ha tropezado.
돌에 걸려 넘어지는 거. es ser tropezado pues en una roca, el ser tropezar. Esto es lo que significa en esta parte. 어떤 장애물을 만나서 걸려서 넘어지게 돼서 Pero entonces es a tropezarse con un tipo de pues obstáculo. Y o sea, uno pues esa lealtad que ellos tenían delante del Señor, pues ellos tropezarán en esa lealtad y se alejarán. Si nosotros vemos a los discípulos, ellos amaban con todo ser al Señor. Y la verdad, ellos no quisieron tropezar. La verdad, ellos con todo su ser no lo deseaban tropezar, pero ellos amaban con todo su ser al Señor, pero ellos tropezaron. 다 나를 버리리라. Pero entonces digo, todos vosotros me escandalizaréis en esta noche. 뭐라고 했냐면 Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Pues 보지 않겠습니다. ignorando esta palabra, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, Pedro estaba lleno de de esa seguridad y esa confianza. La verdad, él tenía esa seguridad de que era leal delante del Señor. Y la verdad, él le dijo al Señor, ay, tú no debes preocuparte de nada, yo siempre estaré contigo. Y tenía esa seguridad y estaba diciendo la verdad. 저렇게 말씀하시는데 Pero entonces Jesús le estaba diciendo, ustedes harán de esta forma y será así. Pero la verdad, Pedro, la verdad, no escuchó con cuidado la palabra de Jesús, sino que lo único que él dijo, ay, tú no te preocupes, no digas nada, que eso que es la verdad no sirve. 하는 뜻으로 오히려 자기가 주님과의 대화를 이끌어 갔어요. Pero entonces, en cambio de escuchar al Señor, él tomó esa conversación y tomó eso como él quiso. Y entonces, luego de varias horas, 비슷한 경고를 또 하셨어요. luego de varias horas, también, ¿qué fue lo que le dijo? Volvió a decirles en la última cena, diciendo, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que en ese momento 흔들어 대려고 en que el diablo vendrá y zarandeará el trigo para que caiga. 너희들을 하려고 제자들 전체를 가리켰어요. Pero entonces le dijo, el diablo, Satanás vendrá para poder zarandear a cada uno de ustedes, a todos ustedes. 세게 흔들려고 Los vendrá a zarandear con toda la fuerza. Pero la verdad, Pedro, 경고의 말씀을 la verdad, no escuchó con cuidado esa advertencia del Señor, sino que solamente ignoró eso y diciendo, ¿qué fue lo que dijo en Lucas 22:33? Le dijo al Señor, Señor, dispuesto estoy yo a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. 조금 날카로운 어조로 Pero entonces, el Señor al escuchar esto, fue 뿐만 아니라 그를 cuidado, pues la verdad, ¿qué fue lo que dijo? Pues cuidadoso, yo te digo, Pedro, 내가 세 번 나 antes de que el gallo vaya a cantarme, no solamente me abandonarás, sino me negarás 3 veces. 주님이라면 Pero la verdad es que a Pedro no estaba conociendo ese corazón del Señor. 자의 이런 견고한 마음 Pero entonces Pedro, siendo discípulo, la verdad, siendo ese seguidor de su Señor, pero la verdad Pedro no podía entender por qué pues su Señor estaba diciendo y hablando de esta forma. 베드로가 말하기를 남들이 Pero entonces, ¿qué fue lo que Pedro dijo en Mateo 26:33? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. O sea, si aunque todos vayan a caer, yo no caeré, yo no tropezaré. O sea, no hay un porcentaje en el cual yo vaya a caer. 나는 넘어지지 않아. O sea, aunque todo el mundo caiga, yo no voy a caer. 확실히 설득하기 위해서 Y entonces vuelve y les dice en el versículo 35, 불쌍합니다. 나는 aunque me sea necesario morir 그렇더라도 contigo, 주님을 부인하지 않겠습니다. yo no te negaré. 제자들도 대뜸 Y también todos los discípulos dijeron de la misma, así haremos de la misma forma. 그래서 주님이 알았다. 그리고 이끌고 가시는데 Pero entonces el Señor dijo, así es, será, pues bueno. Y entonces y luego los tomó a cada uno a esos 3 discípulos hasta el monte de Getsemaní y les dijo que se esperaran y oraran. 동산으로 들어가셔서 Y luego entró en el monte y así él, ¿qué fue lo que les dijo? Ustedes estén despiertos y estén junto conmigo. 거기서 기도하셨어요. Y oró pues con todo fervor en ese lugar. 가장 중요한 문제를 두고
Pero entonces él oró en ese instante con todos los diferentes, esos diferentes dificultades y esas preocupaciones. Él oró con todo fervor para como si ese sudor fuera como gotas de sangre. Y él oró con todo fervor. 아주 대단한 간구와 소원으로 하나님 앞에 Y pidió delante del Señor, y la verdad con todo su ser oró delante del Padre. 그렇게 하신 동안에 제자들은 Pero entonces, en medio de ese instante, ¿qué fue lo que sus discípulos hicieron? Ellos durmieron. 부정하셨는데도 Y aunque ellos fueron reprendidos por el Señor en ese instante, pero ellos volvieron a dormir. 제자들은 예수께서 앞으로 이런 일이 있을 거야 하라. Jesús les había dicho a sus discípulos, así es como ocurrirá y así es como ustedes harán, como advirtiéndole a ellos. Pero la verdad, ellos no escucharon a esto y lo único, pues pienso de que ellos pensaron de que ellos iban a poder cuidar al Señor, a Jesús. Pero entonces luego de que Jesús había terminado y vino y bajó del monte Getsemaní, 군인들이 pues luego Jesús fue rodeado por esos soldados que fueron enviados por los 나타났습니다. sacerdotes y los sumos sacerdotes. Y entonces, 오는 자가 antes de que todos ellos vinieran, vino uno que venido delante de él, 가득한 그런 quien era que tenía, ya su corazón estaba lleno de las cosas 들고 앞세워서 de esa oscuridad de Satanás. 배반자 가룟 유다가 있습니다. Vino el Judas Iscariote, el quien había traicionado al Señor, y luego le dio el beso en el rostro del Señor, y luego así comenzaron a venir todos los soldados. Pero entonces Pedro tomó su espada y entonces luego pues cortó la oreja de uno de esas personas. 주님께서 말리셨죠. Y entonces Jesús le dijo que a Pedro que no hiciera esto. 있었던 그 베드로의 무력 그 반항은 저항은 끝나고 주님은 체포돼요. Y luego, luego a partir de ese momento Jesús fue capturado. Y luego en ese instante todos los discípulos 주님은 abandonaron al Señor. Y luego Jesús fue llevado al lugar donde estaban los sumos sacerdotes y los sacerdotes. 바야바에게 차례로 이제 Y también fue juzgado por César, 엉터리가 y por ese tiempo, por ese rey que estaba. 뒤에서 Y entonces en ese instante Pedro le persiguió a Jesús porque quería ir a verlo y estaba preocupado por el Señor. Y él entró en medio de todas esas personas que estaban dentro del lugar donde iban a recibir el juicio. 이렇게 하는데 거기 있던 대제사장의 여종 하나가 Y una de esas personas que estaban ahí le dijo, tú es quien estuviste, tú eras uno de los discípulos que estuviste con Jesús. Pero entonces Pedro se sorprendió al escuchar esto 모르겠다 그러고서 아니라고 부인했습니다. y negó diciendo que no sabía lo que estaba diciendo, y luego fue a otro lugar. Y entonces también otra persona lo reconoció y dijo, tú estabas con Jesús, y también volvió a negar diciendo que no. 현장에서 정말 어두운 곳을 찾아다니며 Y luego trató de buscar a otros lugares en el cual podía esconderse y poder verse. Y obviamente pues comenzó pues a esconderse pues en los pasillos y en esos lugares para poder ver a Jesús. Y entonces uno de ellos le volvió a decir que tú eres discípulo de Jesús. Y entonces él comenzó a maldecir y a negar completamente a Jesús. 그 순간에 Y a partir de ese momento, en ese momento, cantó el gallo y se realizó exactamente lo que el Señor había dicho. 그래서 베드로는 예수님이 Y entonces Pedro 다 굴기 전에 내가 세 번 날 luego recordó esa palabra que Jesús le había dicho de que él iba a negarlo 3 veces antes de que el gallo pues cantara. Y luego él salió afuera y lloró con todo fervor. 1시간 혹은 2시간 정도 이 사이에 있는 시간 동안에 그가 거기서 Podemos ver que solamente en esos momentos que Pedro, en esa 1 o 2 horas en que estuvo dentro de ese lugar, la verdad, él negó al Señor 번이나 3 veces. 베드로는 평생에
Pedro, la verdad, había tenido esa certeza y la verdad de que él no le iba a negar, pero él le negó y la verdad, él sufrió un gran dolor en ese momento. Y él experimentó esa gran tristeza en ese instante. Él lloró con todo su ser luego al salir. Y él supo de que él había negado, él había abandonado a su Señor que tanto amaba. 그토록 사모했던 주님. A ese Señor en el cual tenía ese fervor y lo deseaba. 할 말이 있겠습니까? 한없이 울었습니다. Él oró con todo su ser en ese momento porque no tenía palabras para poder decir. 너희가 나를 버리리라 하고 Pero entonces, cuando en ese momento en el que Jesús le había dicho en ese momento, cuando dijo de que Jesús, cuando en el momento que Jesús iba, de que ellos iban a abandonarlo, ¿qué fue lo que 나는 너를 위해 dijo 내 믿음이 en Lucas 22:31? Que dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para que desarrendieres como el trigo. Pero ¿qué fue lo que dice luego? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelvas, confirma a tus hermanos. 절대 떠나지 않는 거라니까요. 라는 Aunque Pedro le había dicho delante del Señor de que no le iba a negar, pero de todas maneras, 기도하라. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Como nos dice en Marcos 14:38, de que Él, 육신에 따라 ¿qué fue lo que? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 베드로도 자신을 잘 알고 Por eso el Señor supo esa debilidad del hombre. Y la verdad, aunque Pedro amaba con todo su ser al Señor, 충성에서만 y tenía esa fidelidad, y tenía esa certeza de que no le iba a traicionar, de que él tampoco no iba a tropezar. Aunque las otras personas tropiezan, él no iba a tropezar. Pero entonces no entendía cuál es la razón por la cual el Señor está hablando de esa forma. Él tenía esa certeza de que él había dejado su propia ocupación, él había dejado su familia, él había dejado todas estas cosas por el Señor. Y él había ya entregado todo su corazón y todo su ser delante del Señor. 확신했어요. O sea, tenía esa certeza en esa, tenía esa seguridad en él. 아직도 자기들의 그 연약함을 Pero 알고 있었습니다. sus discípulos, todos estos discípulos no sabían esa debilidad que ellos tenían 모르고 있었습니다. y no sabían esa fuerza que tenía el diablo. 자기들을 버리면은 세상이 약간 자기들을 불리하게 만든다면은 Aunque digamos, si el mundo viene y les molesta a ellos y cambia su entorno por siquiera un poco, y si llega a ese punto en el cual ellos vayan a perder algo, ellos en un instante pueden dejar y abandonar todas las cosas. Y ellos ni siquiera pensaron en esto. Y también el diablo, la verdad, usa todas estas características y usa todas las cosas en el mundo para poder herirlos en las cosas más, en su debilidad, para que ellos puedan caer. Y el diablo tiene ese poder para poder engañarlos, para que ellos puedan caer. Y ellos no sabían acerca de esto. 그때 정말 크게 Pero Pedro, 회개했어요. en ese instante, luego de arrepentirse y luego de volver nuevamente del Señor, y él tuvo una determinación para que él no iba a volver a caer, 다시 넘어가지 않았습니다. y él no volvió a caer. Tuvo esa determinación y él no volvió a caer. 자로서 우리에게 경고합니다. Y él nos advierte a nosotros. ¿Qué es lo que nos advierte a nosotros? En 1 Pedro 4:7 que nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, ustedes, ¿qué es lo que nos dice? O sea, ya estamos en el fin de todas estas cosas. O sea, ya estamos en el fin. No hay mucho que nosotros tengamos que aguantar. O sea, ya ha venido el fin. Pero en ese instante ustedes tienen que estar despiertos y tienen que orar. Y también de esta misma forma nos dice a nosotros de otra forma, como nos dice en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Mire que no caiga. Nos está advirtiendo constantemente. En 2 Pedro 3, 17, 18 también que nos dice, así que vosotros, os amados, 그리스도의 은혜와 andante, guardaos, que no se arrastréis por el error de los inicuos, caen en vuestra firmeza. Que nos dice en 2 Pedro 3, 17 y 18, si decimos todos, así que vosotros, oh amados, sabiéndolos que antemano guardaos, no sea que arrastréis por el error de los inicuos, caídos en vuestra firmeza. Antes bien, creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 가르칠 때에 정말 También Pedro al enseñarnos a nosotros, no es que Él nos dice porque sí, sino que Él pensando en el error que Él había cometido, Él pensando en ese momento en había caído, nos dice a nosotros, nos está advirtiendo a nosotros, ustedes no sean orgullosos, 확신했었다. ustedes no sean orgullosos. 주님은 Yo tenía esa certeza, tenía esa firmeza en mí. El Señor no gusta de las personas que son orgullosas. 겸손한 자 원하신다. Él desea a los humildes. 마귀 조심해라. Cuidado con el diablo, cuidado con el diablo. 깨어 있어라. Estén despiertos, como nos dice en 1 Pedro 5, versículos 5 y 8. 형제들을 이제 굳게 하는 일을 하게 됐습니다. Y luego de esta forma, así como según la palabra del Señor, Él obedeció a la palabra del Señor y Él también, Él tomó a sus hermanos y los guardó. Y así es como Pedro incluso ahora nos está advirtiendo a nosotros. Queridos hermanos, nosotros por toda nuestra vida de fe, 생각만 잘 붙들고 있으면 이렇게 명확하게 보고 있는데 aunque si nosotros nos sostenemos en nuestro propio pensamiento y podemos pensar, ay, lo único que tenemos que hacer es sostener ese pensamiento y no vamos a caer. 꼭 Y algunas personas dicen, ay, no hay necesidad de que nosotros tengamos que venir a la iglesia y tener nuestro culto dentro de la iglesia, sino que tener el culto también en línea también es 이상 bueno. 모이기를 폐하여도 된다. Y está bien si nosotros tenemos el culto por medio de el internet y así pues no hay necesidad de que nosotros nos reunamos. Ay, no hay gran cosa si no nos reunimos. O sea, si estas personas, digamos, si tienen esa certeza de ese pensamiento, 자기 육신과 싸울 수 있는 pero la verdad es que ningún creyente tiene esa fuerza por sí misma de poder y poder vencer estos deseos de la carne, para vencer este mundo, para vencer al diablo. No tiene ese poder. 쪽으로는 문제 없다. Aunque él dice espiritualmente, ay, yo no tengo ningún poder, no tengo ninguna, no hay forma de que yo vaya a caer. Ay, estoy seguro de que no voy a caer. 내게 없다. 이건 말 되지 않는다. Ay, la verdad, estoy seguro de que yo no voy a caer. Ay, yo amo al Señor y yo la verdad voy a ser fiel delante del Señor. La verdad, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero si esta persona, si constantemente, si solamente confía en su propia certeza, obviamente va a caer. 보이지도 않습니다. Será fácil que vaya a caer. 걸려 넘어집니다. 세상이 돈의 Va a 문제로 caer. 대구서 믿는 자를 공격하면 반드시 En ese instante en el cual el mundo lo moleste y lo persiga, digamos, con dinero, caerá. Si Satanás viene y pone esos pensamientos de Satanás en su carne, 염려를 넣어 entonces, si tiene esos diferentes pensamientos de esa carne y si tiene el celo, la verdad, cualquiera puede convertirse como Pedro y caer, y cualquiera puede ser como Judas Iscariote. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza, porque esa naturaleza que nosotros tenemos no es bueno. No 선한 것이 없어요. no hay nada que sea bueno. 이 사실은 No hay lo bueno en nosotros. 성경이 분명히 말씀합니다. La Biblia nos dice de esta forma, que nos dice en Romanos 7:18, que dentro de mí no 원하는 건 있는데 mora el bien, 전혀 원하는 대로 되지 않는다. porque el que quiere el bien está en mí, pero él no lo puede hacerlo. Aunque quiera hacer lo bueno, no lo puede hacer. 사랑하는 형제들아, 너희도 다 같은 인간이 아니야. O sea, él está diciendo, queridos hermanos, todos ustedes son de la misma forma. 무한 사람이로다.
que nos dice también que es lo que dice el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 그래서 예수 믿는다는 것은 Por eso, el creer en Jesús 옛 사람을 버리는 것이 es dejar a un lado a nuestro viejo ser, a nuestro viejo hombre. Este es el punto de nuestra vida de fe. Y luego así que es revestirnos de la carne de Jesús, 크게 del nombre de Jesús. 점이 그렇게 됩니다. Así es como nos dice a nosotros, que sí que lo que nosotros hemos aprendido delante del Señor es que nosotros hemos dejado a un lado del Señor, que nosotros hemos dejado al mundo, que nosotros pertenecemos en Él. 새 사람을 Tenemos que revestirnos del nuevo hombre. 예수에게 배운 사람은 그렇습니다. Así es en aquel que cree en Jesús. Nosotros somos personas que hemos aprendido del Señor, como nos dice en Efesios 4, 21 hasta 24. Vamos a leer todos juntos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesucristo, en cuanto al pasado, a manera de vivir, despojando del viejo ser que está viciado conforme a los deseos de los engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, que es, en simples palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros sigamos al Espíritu Santo, que nosotros seamos revestidos del Espíritu Santo, como nos dice en Gálatas 5:16. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que sostenerle a Él? 우리가 몸을 ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que seguirlo? Hasta que dejemos esta carne. A este momento en el cual nosotros dejemos esta carne. Como nos dice en Romanos 8:23. 하나님을 나타나심을 기다리는 이 모든 순간에 A ese momento en el cual Jesús venga de nuevo. En los últimos momentos. 복의 날까지 우리 육신이 이제 Hasta ese momento en que nosotros tengamos la redención de nuestro cuerpo. Hasta ese momento, verdaderamente nosotros tenemos que seguir esa palabra y así nosotros tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo y ser guardados por Él y revestirnos del poder del Señor. Y nos dice a nosotros que nosotros tomemos su fuerza. Pedro y los discípulos, en ese momento en el cual el Señor sufrió en ese instante, ellos vieron qué tan débiles eran ellos, que la verdad que ellos, 정말 무지하다. la verdad, esta carne, la verdad es muy orgullosa. 인간성의 그런 연약한 그 면을 Y la verdad vieron qué tan débil era la carne. 면을 Y la verdad vieron ese ser en el cual ellos, la verdad, 충성이란 se alejaron del Señor y vieron de que esa fidelidad que ellos dijeron con sus bocas, la verdad no era tan valorosa, sino que lo único que ellos vieron de que lo que ellos tenían que hacer era la obediencia. 하는 것 자체가 충성이구나. Que el hecho de depender del Señor es la obediencia. Del hecho de seguir al Señor era la obediencia. 제자들이 변합니다. Y luego, en ese instante en el cual ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos cambiaron completamente. La verdad, estos discípulos no eran igual que las personas que antes, sino que ellos cambiaron completamente. 사에 의해서 Y ellos, la verdad, llegaron hasta el punto de ser hasta capturados y encarcelados. Y también hasta, pues, sufrieron diferentes persecuciones por el nombre de Jesús. Y también ellos, la verdad, incluso aunque recibieron ese orden de que no hablaran de Jesús, pero de todas maneras ellos escogieron el obedecer esto, el obedecer la palabra del Señor y constantemente llevaron la palabra. Y aunque ellos fueron perseguidos y hasta fueron heridos, 하고 많은 자들이 아니라 ellos comenzaron a obedecer ese mandamiento del Señor. 이미 진리를 의탁하는 자. Y la verdad, ellos no solamente se convirtieron en personas que obedecieron esa palabra, sino que ellos se convirtieron en personas que esa verdad le fue dada a ellos para que ellos pudieran llevar a esa verdad. 겸손 Y ellos tuvieron esa obediencia absoluta, esa humildad absoluta. 주님이 진리를 나에게 맡기셨다. De que ellos tuvieron esa certeza de que ellos habían recibido ese 내 의지를 믿지 말아야 돼요.
mandamiento del Señor. Y ellos obedecieron humildemente al Espíritu Santo. Y ellos pertenecieron a la verdad. Porque si no es así, la verdad, el diablo vendrá y nos molestará. ¿Qué es lo que el diablo hace? Viene a poner esos pensamientos dentro de nosotros y toma nuestros pensamientos y en cambio pone sus pensamientos. Y la verdad, nosotros tenemos que no ser influenciados por esto para que así nosotros podemos sobrepasar todas estas cosas. No escuchar las cosas, los pensamientos de esta carne. No buscar las cosas de esta carne, sino depender de la palabra del Señor. Tenemos que depender, escuchar esa palabra del Espíritu Santo. Tenemos que escuchar la palabra del Espíritu Santo. 의뢰하지 말고 No debemos confiar de mí mismo. No debemos pensar en yo. 판단해줘. No es decir como, ay, sí, yo, dime qué es lo que tengo que hacer en estos momentos. Ay, qué es lo que no tengo que hacer. No dependemos de cada uno de nosotros, sino dependemos de nuestro Señor. 사단이 También 사단이 el diablo molestó a Pedro y así es, pues así es como negó. Pero entonces él se arrepintió y volvió delante del Señor. Pero este error que había cometido, la verdad fue esa determinación para que él siguió delante del Señor, para que él pudiera volver y a seguir al Señor y sostener al Señor. Pero esto fue algo diferente con Judas Iscariote. 거기서 하나님 아들 밑에서 공부를 했어요. Él recibió esa enseñanza del Señor. Él recibió la enseñanza del Hijo del Hombre. Y él estuvo por esos 3 años junto con el Señor. Y aunque haya recibido esa palabra, la verdad, él solamente recibe esa palabra exteriormente, pero él, la verdad, no ha recibido esa verdad. Y él dejó a un lado esa verdad, abandonando esa verdad. Y entonces constantemente Satanás puso esos pensamientos a Pedro, una y otra vez, esos pensamientos del mundo. Y esos pensamientos no salieron de su cabeza, sino constantemente vinieron en él. 엄청 했겠죠. Y estoy seguro de que él había pensado en muchas cosas. 마지막 만찬 Pero entonces, en ese último tiempo, en ese último momento, 물리시고 en el cual Jesús había orado por ellos, en ese último momento les dio a ellos el nuevo mandamiento y también les da la promesa de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, o sea, algo que no había existido anteriormente, diciéndoles que ellos recibieran el Espíritu Santo y que ellos entrarían al reino de los cielos. 하고 나왔어요. Pero Judas Iscariotes dejó ese lugar y fue para poder vender a Jesús. 그러니까 복음에 등을 돌렸고 Él dio la espalda a la verdad, le dio la espalda al Evangelio y negó al Señor. 등을 돌리셨고 Y el Señor también le dio la espalda a él y la verdad lo negó a él por toda la eternidad. ¿Qué fue lo que dijo? Él sería mejor si él no hubiera nacido. 복음 안에 있는 자들 Las personas que están dentro de la verdad, solo los que están dentro de la verdad. 받는 자들 O sea, los que han recibido lo que el Señor nos da a nosotros. El tener la redención es algo muy importante. 이런 복음 안에만 있는 자들은 Por eso solamente las personas que están dentro de la verdad, o sea, el recibir la redención, el recibir la salvación. Uno puede pensar de que esto es todo lo que nosotros tenemos en nuestra fe. Y así uno a través de eso puede negar al Señor. O sea, no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque solamente está buscando lo que es de sí. Pero la verdad es diferente en la verdad. 널리 주시는 거예요. 받아라. El Señor nos está diciendo a nosotros, nos está diciendo a todos que reciban esta salvación. Pero la verdad es que la verdad es completamente diferente. ¿Por qué? Porque dentro de realizar esa verdad está el poder de Dios, está esa palabra de Dios, es esa palabra que está viva y es activa. 창조한 말씀이에요. Esa palabra que ha creado hasta el mundo. 만약 우리 성도 여러분들이 Por eso, queridos hermanos, nosotros sí hemos determinado de poder sostener esa palabra del Señor, esa verdad. Y si nos ha llamado a nosotros y nos está entrenando hasta ahora, en este momento, si ustedes son alguno de estas personas, si ustedes son esas personas que han llamado esa llamada, ustedes, la verdad, podrán recibir esa advertencia de Pedro. Y así ustedes nunca van a negar al Señor. Y así ustedes nunca van a abandonar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que sean personas que puedan
recibir esta verdad. 자신의 판단에 무엇을 맡기지 마세요. 자신을 Y no dejen sus diferentes juicios y determinaciones a su carne, sino que ustedes no abandonen ningún segundo al Espíritu Santo y a la verdad. 주님을 El mundo no conoce a Jesús y la verdad, el mundo va en contra de Jesús. Y aunque el mundo nos persigue a nosotros y nos odia a nosotros, nosotros tenemos que seguir este único camino. Por favor, espero que ustedes vayan a ser humildes y obedezcan al Señor y se sacrifiquen delante del Señor. 오실 때에 우리 Ya está determinado cuándo vendrá el Señor. 네 받았습니다. Y nos preguntan a nosotros que ustedes, ¿qué es lo que ustedes han recibido? 네. ¿Ustedes han recibido la gracia, han recibido la salvación? 그러냐 할때 저는 온전한 신앙을 Y entonces si nos preguntan a nosotros, ¿será que qué es lo que ustedes han hecho por la verdad? Ay, yo creo que solamente pues he tenido una vida de fe santa. 복음으로만 만족하는 Por favor, ustedes no sean personas que ustedes solamente se satisfazcan solamente con la verdad, con el Evangelio. No estoy diciendo que el Evangelio no sea lo suficiente, sino que ustedes tengan ese llamado, que tengan ese llamado del Señor y reciban esa persecución. Escojan lo que es difícil. 않으실 거예요. En estos momentos el Señor no nos preguntará nada en estos instantes. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todas las cosas. 여러분을 주님이 가장 기뻐하는 얼굴로 맞으실 것입니다. El Señor nos tomará a nosotros con ese gozo y la verdad. El Señor hará que nosotros tengamos ese fruto del árbol de la vida. Y la verdad hará que nosotros podamos entrar en la casa del Padre. Y nos guiará a ese lugar más hermoso y más brillante. En ese lugar, en la casa del Padre. Y nosotros al estar en esta tierra, no importa en cualquier momento que nosotros tengamos, tenemos que triunfar. 교회 되시기를 Y les bendigo en nombre de Jesús, que ninguno de ustedes vayan a negar al Señor. ¡Aleluya! 시간 Hasta ese último momento, 이루어질 때까지 hasta ese momento en el cual el Señor venga de nuevo. Espero que ustedes nunca vayan a negar a la verdad, que ustedes nunca vayan a tropezar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Por favor, todos de pie. 기도하실 때에 Por favor, en este momento, al orar, 정말 나를 의지하지 않겠습니다. oremos para que nosotros no dependamos de nosotros mismos, sino que nos revistamos de Jesús, nos revistamos 명령으로 y comamos solamente Jesús, que nosotros sigamos ese mandamiento del Señor, para que nosotros sigamos ese camino del Señor, para que el Señor nos ayude a nosotros. Oremos para que el diablo no nos haga caer, para que nosotros podamos sobrepasar todas las cosas de este mundo, 사명을 받은 자 para que nosotros podamos tener ese llamado, para que nosotros podamos sostener a ese llamado que el Señor nos ha dado a nosotros, que nos ayude a nosotros, para que el Señor nos dé esa fuerza para poder vencer, para que el Espíritu Santo nos ayude. Vamos a orar todos juntos.